Una de las primeras cosas que nos encontramos en esta parte del recorrido, ya que dejamos atrás el Portugués y sus dunas y todo eso tan precioso, pues es este mirador que está rodeado de un paisaje desértico espectacular. O sea, de aquí, bueno, como siempre digo, ahorita les voy a mostrar otras tomas, pero para variar, o sea, creo que la cámara no le hace honor. O sea, es un anfiteatro acá de pues desierto, este contraste tan brutal que hay siempre de, del desierto, de los ocres del desierto con estos azules tan típicos del Golfo. Allá al fondo se ve un poco de la isla Espíritu Santo. El día está bastante despejado. Aquí hay unos arrecifes preciosos y pues al fondo, aquí no se ve tanto, o sea, la cámara no creo que lo registre tanto, pero tenemos a Isla San Francisco, se ve un pedacito del Pardito y más atrás, los cerros que se ven más atrás, es Isla San José. Todo eso pues va a estar debidamente documentado en este video. Continuamos el viaje por los caminos solitarios espectaculares de Baja California Sur. Dejamos atrás San Juan de la Costa, Punta Coyote y el Portugués para adentrarnos en un trayecto mucho más remoto. Un camino que serpentea entre montañas y desiertos hasta llegar a San Evaristo, un pueblo pesquero perdido en el tiempo, donde la vida la domina el vaivén de las mareas y el ritmo pausado de la naturaleza. El camino se va estrechando y las montañas se elevan a ambos lados, formando un pasillo natural que parece protegernos del viento. La terracería es áspera, pero el paisaje compensa cada vibración. En cada curva, el Golfo de California aparece y desaparece, asomándose entre las montañas como un espejo azul. Aquí, el silencio se convierte en un compañero constante, interrumpido solo por el sonido del crujir de las llantas con la terracería. Y aquí estamos en uno de los lugares más icónicos de aquí de Baja California Sur y aparte de que es una playa hermosísima, es un lugar que tiene una de las leyendas más importantes de aquí de la península. Estoy en el Mechudo, este sí es el Mechudo, no es la piedra del Botafuego ni nada, este sí es la punta del Mechudo. Mira, aquí está el faro de la punta del Mechudo y esta es la playa del Mechudo. Pues estamos aquí en la punta del Mechudo. Esta es información confirmada, preguntada, lo de que si el otro lugar se llama el Mechudo o esto, me he dedicado a preguntarle a cuantos rancheros y pescadores he conocido, o sea, y me dan 500,000 nombres distintos, como ya les he dicho. Es la bajada del Santito, el Botafuego, la piedra del Fraile, pero nada que ver con el Mechudo. El Mechudo es este lugar tan hermoso que está acá. ¿Y por qué le dicen el Mechudo? Pues bueno, te cuento. La leyenda del Mechudo es una de las más emblemáticas de Baja California Sur, profundamente arraigada en la tradición oral de las comunidades pesqueras y perleras de la región. Aunque su origen exacto es incierto, se cree que data de finales del siglo XIX, en una época donde la pesca de perlas era una actividad económica crucial en la zona. Según la leyenda, en un lugar conocido como Punta Mechudo, al norte de La Paz, los buzos solían ofrecer la última perla de la temporada a la Virgen como muestra de gratitud y respeto. Sin embargo, un joven buzo, en un acto de arrogancia, decidió desafiar la tradición y anunció que buscaría una perla para el diablo. Se sumergió en las aguas y nunca regresó. Desde entonces, se dice que su espíritu vaga en las profundidades del mar, con una larga cabellera y barba sosteniendo una enorme concha de madreperla, la perla del diablo. Además, se ha señalado que esta leyenda pudo haber influido en obras literarias como La Perla de John Steinbeck, que aparte escribió la Bitácora del Mar de Cortés, que exploran temas similares de codicia y consecuencias. Y pues nada, pues mucha gente dice que lo ha visto. He escuchado historias de pescadores que dicen que pues a otra persona se le apareció, no sé, que un camaronero un día levantó las redes y lo traía metido en las redes. E incluso acabo de escuchar una historia de que lo vieron en la carretera aquí arriba de los cerros en la sierra, que están aquí atrás de lo que es esta parte de Punta Mechudo. Y así, pues hay muchas historias bastante interesantes. Y miren lo que me acabo de encontrar aquí en el Mechudo.
Miren lo que me acabo de encontrar. Esto sí que para mí es súper novedoso. Nunca había visto uno en persona. Un pez remo. Mira qué cosas tiene la vida. Hasta dónde tuve que venir para poder ver a un pez remo. Ya está bastante en estado de descomposición. Es un pez hermosísimo. Se ve que debe ser una locura de animal. Todas estas pintitas y esto cuando está en el agua. Debe ser muy bonito. Pues es bastante común aquí en la península verlos. En mi parte, pues es la primera vez que veo uno. Pues este tendrá, ¿qué será? Un par de metros. Se ve que se ve que son unos peces con unos colores súper hermosos. Ahora sí que por primera vez lo veo. Este pez vive en los abismos, se supone que viene de muy profundo. Las escamas están súper interesantes, o sea, porque yo pensaba que era una piel lisa, así como que fuera papel de aluminio, que fuera un pez con una piel muy lisa, pero no, o sea, lo que se ve ahí, que son como pequeñas escamas, son como espinas que tiene a su alrededor. Es una carrera de espinas. Este lastimosamente está bastante descompuesto. Está precioso este animal. Así es como uno se encuentra cosas caminando, explorando, viendo. Ahora sí pues me tocó ponerle palomita al pez remo. Nunca había visto uno. Está espectacular, ¿eh? Es un animal bastante bonito. En las profundidades del Golfo vive uno de los peces más enigmáticos del océano, el pez remo. Este gigantesco y estilizado pez puede alcanzar hasta 11 metros de longitud y rara vez se deja ver en la superficie, pues habita entre los 200 y los 1000 metros de profundidad. Sin embargo, ocasionalmente aparece en aguas someras, sobre todo cuando está enfermo o moribundo, lo que ha alimentado leyendas entre pescadores y habitantes costeros. Su cuerpo plateado, serpenteante y coronado por una cresta roja ha sido interpretado como un presagio o criatura mitológica por diversas culturas. En algunas tradiciones locales se cree que la aparición del pez remo es un aviso presagio de terremotos y movimientos sísmicos, convirtiéndolo en una especie de guardián misterioso del mar. Aunque inofensivo, su aspecto fantasmal ha fascinado a generaciones en las comunidades del Golfo, donde todavía se cuentan historias de sus avistamientos esporádicos, como si el mar revelara por un momento uno de sus secretos más antiguos. Bueno, y de esos lugares y de esas cosas que le dan ese toque de misterio que tanto me encanta de estos lugares, les voy a enseñar algo que está muy bien escondido acá en un camino, literal, en medio de la nada. Miren, acá no ven nada, ¿verdad? Miren, voy a meterme con cuidado, no vaya a ver por aquí alguna víbora escondida. Miren esto. Otro cementerio oculto en medio de la nada del desierto. En este lugar, acá, con la sierra de fondo. A ver si hay alguno de mis seguidores que haya estado por acá, que me diga dónde estoy. Miren, el mismo cerco de piedra típico de esta área, con piedra volcánica. Y aquí, 4 cruces. Déjame, me meto aquí estos lugares se los enseño, no les voy a decir dónde están. La verdad son sitios que trato con mucho respeto. A este lugar vengo mucho, pues siempre me he preguntado mucho acerca de la historia del sitio, qué habrá pasado, quiénes estaban acá, qué pasó. Y ya alguien de San Evaristo me comentó que era una familia que vivía en esta zona y dicen que se murieron por comer botete, un botete mal. Eso es lo que cuenta la leyenda. Esto posiblemente tenga pasadito de los 100 años. Me hago muchísimas preguntas cada vez que vengo acá. ¿Quiénes eran? ¿Por qué están acá? ¿Qué los trajo acá? Pero según que fue una familia que pues perdieron la vida por comer hígado de botete. Que todos cayeron al mismo tiempo.
y con esta sierra que les guarda su descanso en medio de la nada. Misterios que tienen estos lugares, que los hacen tan encantador. Aquí, uno más, lo comparto contigo. Y pues bueno, esto es... A mí los panteones me llaman muchísimo la atención, siempre van a ser parte de mis recorridos, hablan mucho de la historia de los lugares, como ya lo dije alguna vez, son la radiografía de muchas sociedades. Llegar a San Evaristo es toda una travesía. No se trata de una ruta convencional. El camino es largo, de terracería ruda y serpenteante, flanqueado por sierras áridas y cañadas profundas. Desde que uno deja atrás la última señal de civilización, la sensación de aislamiento se hace palpable. Hay tramos donde la tierra se vuelve blanda y otros donde las piedras golpean con fuerza los bajos del vehículo. Las subidas empinadas parecen no tener fin y los descensos obligan a confiar plenamente en los frenos. Las curvas cerradas, mucha sin visibilidad, te hacen sujetar el volante con firmeza mientras sorteas bordes que caen abruptamente al vacío. En algunos puntos apenas cabe un solo vehículo y detenerse para dejar pasar a otro requiere maniobras milimétricas. Es un terreno que exige paciencia, habilidad y respeto por la naturaleza. No hay señal, no hay auxilio cercano. Es uno frente a la geografía indomable de la península. Y sin embargo, es esa misma geografía la que convierte la travesía en una experiencia profundamente reveladora. A medida que avanzas, el paisaje muta con una belleza cruda y silenciosa. Las sierras se elevan como murallas antiguas, cubiertas de cardones que dominan el horizonte con su forma majestuosa. Los colores cambian con la luz, tonos ocres, grises, verdes tenues y azules profundos se mezclan en un tapiz natural que parece sacado de otro tiempo. En lo alto de los caminos, cuando el camino se abre y aparece y se ve al fondo el Golfo de California, uno entiende el propósito de estos viajes. El mar, sereno e inmenso, parece extenderse como una promesa de recompensa tras el esfuerzo. San Evaristo aparece al final como un pequeño paraíso, escondido entre la vastedad de la península, una joya reservada para quienes se atreven a cruzar los caminos más difíciles, porque aquí, como en toda aventura real, la belleza no está solo en el destino, sino en todo lo que se vive para llegar a él. Este anuncio de San Evaristo, bien puesto tiene ese aquí. Estamos apenas a 11 kilómetros de San Evaristo, pero sí se sienten como 111 kilómetros. Una eternidad para llegar todavía de acá. Nuestra llegada a San Evaristo no fue sencilla. Las dificultades logísticas, el terreno desafiante y la lejanía de todo hicieron que el camino se alargara más de lo previsto. El sol comenzó a ocultarse entre los picos de la sierra y pronto nos envolvió la oscuridad, avanzando con cuidado entre cactus silentes y veredas estrechas que parecían perderse en la noche. Bueno, pues ya llegamos a San Evaristo, ya después de una travesía bastante larga y algunos asuntos logísticos que nos demoraron la salida, pues ya vamos aquí llegando. Estamos aquí pues en el Ranchero del Mar, que es una escultura de Luli Martínez, que pues ya tiene toda Baja California Sur intervenida, muy buen trabajo. Tiene un pequeño documental acerca de lo que hizo aquí en San Evaristo y pues toda esta zona, porque también en la descripción le dejo los detalles para que le den una visitada también a su video. Y pues bueno, le explico un poco de esta obra de arte. Pues es un ranchero monumental, está pues, bastante alto, me dirá que unos 4 metros. Pues es el típico ranchero. Se llama Ranchero del Mar porque pues combina lo que es la cultura ranchera que tanto identifica esta zona. Como ven, San Evaristo pues es esta parte es que pues es mar y es pesca y todo eso, pero pues también tenemos aquí atrás una sierra impresionante que pues marca también la parte de la tradición ranchera y pues mucho también el vínculo con Isla San José pues también tiene una parte muy fuerte del rancho. Entonces pues bueno, tienes aquí el ranchero de sombrero, podemos ver la cuera, que es una parte del ajuar básico del vaquero sudcaliforniano. Y pues bueno, aquí ven pues el cactus, la cabeza de vaca, pues aquí el San Evaristo. Y me parece una combinación de colores espectacular porque pues es ahora sí que la gama de colores de aquí de la península es esta, como turquesas y ocres.
Y pues bueno, tenemos aquí el anzuelo, pues es un anzuelo tiburonero, pues me imagino que por la tradición tiburonera que tuvo el área. Y este de acá, quiero pensar que es un asadón por el tema de la explotación de sal. No sé si también quiso dar a entender que era como una fisga, pero creo que es más bien un asadón de explotar sal. Ya la parte de la sal ya la explicaremos más adelante. Pero bueno, me parece precioso. Aquí está la placa conmemorativa del color de la memoria. El ranchero pescador, pues acá está Ulises Martínez, Efrén Olalde, la técnica y esto. Pues aquí tienen su página web si lo quieren, si lo quieren ir a averiguar. Y pues bueno, pues les recomiendo mucho el pequeño documentalito que tienen acerca del ranchero del mar. Está muy bonito. Y como no podía faltar, aquí tenemos el secreto de que el ranchero no se la pasa, no se aburre el señorito. Aquí tenemos su secreto. ¿Ah? ¿Qué les parece? Donde quiera se cuecen habas aquí. Pues ya vamos a mitad del video. ¿Qué les puedo decir? ¿Les está gustando? Si les está gustando, regálame una suscripción. Dale ahí a la suscripción. Mira, es gratis, no te cuesta nada y me ayudas mucho. Y pues haces que pues, te siga trayendo este tipo de cosas a ti y pues a todos los demás que están viendo. Échame la mano con el algoritmo y pues bueno, te traigo este tipo de cosas. Gracias. Y bueno, después de todo una odisea ayer para llegar al lugar donde íbamos a acampar, llegamos bastante oscuro, no se veía nada. Aquí nos acampamos frente a la playa y miren este amanecer. Y al amanecer llegó la sorpresa verdadera. La luz dorada reveló un mundo que no habíamos visto al llegar. Las aguas turquesas, casas humildes alineadas frente a la bahía, embarcaciones descansando sobre la arena y detrás de todo las montañas protectoras de la Sierra de la Giganta. San Evaristo se desplegó frente a nosotros como un secreto bien guardado, un rincón del Golfo de California que parecía haber detenido el tiempo. Aquí las familias viven de lo que el océano les ofrece y los días transcurren sin prisa, al ritmo de la marea y el viento que susurra historias de generaciones pasadas. Una de las sorpresas más impresionantes al amanecer fue ver la bahía literalmente hervir de vida. A lo largo de la costa, miles, quizá millones de sardinas se agrupaban en grandes cardúmenes tan densos que el agua parecía un solo cuerpo plateado en constante movimiento. El agua vibraba con energía colectiva, como si todo el mar respirara al ritmo de estos pequeños peces. Pero no estaban solos. En cuestión de minutos empezaron a llegar las aves marinas, zambulléndose con precisión, mientras que desde el fondo ascendían jureles y otras especies depredadoras que aprovechaban el festín. Era un espectáculo de sincronía natural que solo puede verse en lugares donde el ecosistema aún conserva su riqueza y equilibrio. Las sardinas, aparentemente insignificantes por su tamaño, son en realidad el corazón de la cadena alimenticia del Golfo de California. Su presencia en estas cantidades habla de la buena salud de estas aguas y de su importancia vital para la pesca, tanto artesanal como natural. Aquella mañana en San Evaristo, el mar nos ofreció uno de los momentos más puros, un recordatorio visual y vibrante de que la vida en el océano, cuando no es interrumpida, puede ser generosa, abundante y profundamente emocionante. San Evaristo, a pesar de su apariencia marinera y su ubicación solitaria frente al Golfo de California, guarda una relación antigua, viva y esencial con las sierras que se alzan atrás de él, a espaldas del mar. La Sierra de la Giganta no es solo un paisaje imponente, es cuna de una cultura ranchera profundamente arraigada que ha existido durante generaciones con la vida costera. Las familias que habitan San Evaristo tienen en su mayoría raíces que se hunden tanto en la arena como en las brechas de la sierra. Durante décadas, la economía local funcionó mediante un sistema de reciprocidad y colaboración. Uno de los lazos más fuertes es con Isla San José, una gran isla que se extiende frente a su costa y que históricamente ha sido utilizada para la ganadería, la recolección de sal y la pesca. Desde San Evaristo parten pequeñas embarcaciones hacia la isla con víveres, combustibles y herramientas, y desde la isla regresan con productos como chivo, sal y mariscos. Las familias de ambos lados del mar se conocen, se visitan y en muchos casos están emparentadas. El Pardito. Este pequeño islote, habitado por una familia de pescadores desde hace muchísimas generaciones, encuentra en San Evaristo un punto fundamental para abastecerse y conectar con el mundo continental.
Aunque sus habitantes son autosuficientes en muchos aspectos, necesitan regularmente tocar tierra firme para cargar agua, comprar gasolina o realizar trámites, y San Evaristo, por cercanía y confianza, es el lugar natural para hacerlo. A su vez, el Pardito comparte conocimientos, técnicas de pesca y experiencias marinas que enriquecen la vida comunitaria de San Evaristo. En el video que hice del Pardito, me preguntaban de dónde sacaban agua. Bueno, ya esto es un poco de historia, ¿no? Ya no es de acá, pero me estaban contando en la mañana que este pozo que está acá, que los localmente le dicen batequis, pues inicialmente era un pozo que tenía paredes de concreto, el agua estaba más limpia. Lo destruyeron un poco para hacerlo, pues es de donde el ganado local bebe agua, ¿no? Por eso es que se ve, pues ahorita el agua más sucia. Esto pues básicamente es un bebedero para ganado ahorita. Pero inicialmente, pues de hecho pues ahí tienen una vaca. Inicialmente pues aquí era donde sacaban agua los del Pardito y lo hacían a remo. Pero sí, para los que me preguntaban de dónde sacaban el agua los del Pardito, de aquí llegaban y se cruzaban, cargaban agua, estamos hablando de hace muchísimo tiempo, y se la llevaban a remo. Así, pues es la historia de un lugar donde pues es una vida bastante ruda, pero pues con mucho encanto también. Las playas que rodean San Evaristo no solo son hermosas, son profundamente conmovedoras. A lo largo de esta franja costera, el mar abraza con suavidad cada rincón de arena volcánica y piedra antigua. Hay caletas escondidas entre formaciones rocosas, perfectas para quienes buscan privacidad y una conexión íntima con el entorno. También hay largas playas abiertas donde uno puede caminar por horas sin ver otra persona. El agua es de una claridad hipnótica, tonos que van desde el azul más profundo hasta el verde esmeralda dependiendo de la luz del día y la profundidad del fondo. Es común ver peces nadando cerca de la orilla, como si el mar aquí fuera un acuario natural sin cristales que los separen del mundo. Los más afortunados pueden encontrarse con tortugas, mantarrayas o incluso tiburones ballenas en su lento patrullaje costero. Cada playa parece tener su propio carácter, unas tranquilas, otras con oleaje juguetón, todas bajo la constante vigilancia de un cielo amplio que cambia de color a lo largo del día. Pero lo que realmente eleva este paisaje a un nivel único es la presencia imponente de la Sierra de la Giganta, que desciende en enormes pliegues hasta tocar casi la espuma del mar. En pocos lugares del mundo puede sentirse tan claramente la unión entre la montaña y el océano. Durante el día, la sierra actúa como un gigantesco muro de piedra y cactus que resguarda el litoral. Durante el amanecer o al atardecer, sus sombras se alargan sobre la arena, creando un juego de luces que es un espectáculo por sí mismo. En San Evaristo no hay grandes hoteles ni muelles turísticos, y ese es precisamente su valor. Aquí, la playa sigue siendo de pescadores, de familias locales, de aves que anidan sin miedo y de viajeros que llegan buscando algo más que una postal bonita, una experiencia auténtica. Un fragmento de la Baja California Sur que aún respira el ritmo natural del viento, del mar y de la sierra. Algo que en muchos lugares ya no es una realidad. Esta es la verdadera península de hace 50 años. En este rincón de Baja California Sur, la vida sigue su curso, ajena al ruido del mundo, y nosotros continuaremos nuestro viaje explorando los caminos polvorientos y las historias que aún quedan por contar. Pues una de las cosas de las que las comunidades costeras de aquí de Baja California Sur, sobre todo pues esta parte tan salvaje, tan remota, han dependido enormemente para poder conservar sus alimentos y hacer cosas, pues es de la sal. Y estamos ahorita aquí en San Evaristo, en uno de los lugares que ha producido sal por muchísimo tiempo. San Evaristo tiene su propia salina que pues ha sido vital para poder conservar. De aquí sale para salar carne, para hacer machaca, para un montón de cosas, y pues bueno, producen un poquito también pero para consumo de otros lugares. Es un lugar precioso. Aquí don Agustín nos va a explicar cómo funciona la salina de aquí de San Evaristo. Entonces, a ver, mire, échame la historia. La salina aquí trabaja por acá, la laguna que está allá. Aquí la laguna. Ok. Por ahí tienen la puerta, meten el agua y de esa laguna corre para la otra que está acá, y de allá ya se viene por los allá. Cuando sacan la sal, ya le sueltan el agua. Le sueltan el agua
y ahí quedan los vallados normal. Los vallados que Los vallados donde está la sal. Ah, ok, esas Es como eso tinajas blanco, blancas. eso blanco que se ve. Ok, Cada cuadrito es un vallado. un vallado, Sí. ok. Y de ahí ya la dejan 3, 4 meses y ya solo se va cuajando. Se va cuajando y ya queda la pura sal. Y ahí con asadón, con asadón ya especiales, hay asadones especialmente para sacar la sal. ¿Tú trabajaste la sal? Sí, yo trabajé la sal allá en la salina, En la de San José. en el San José. Le ayudaba a mi jefe y eso a sacarse, pero estaba muy chicuelo, tenía como unos 14 años, 12 años. Uno de los recursos más importantes de la humanidad, en muchos sentidos, por mucho tiempo, ha sido este en el que tengo alrededor, es la sal. En algún momento llegó a valer más que el oro y pues por mucho tiempo fue un recurso estratégico que fue defendido por los países o las culturas que tenían acceso a ella. Pues bueno, de hecho la palabra salario viene de aquí, de la sal. Pues el tema no ha sido menos importante aquí en esta zona del mundo, en la península, en Baja California Sur y esto. De hecho ha sido tan importante que por mucho tiempo pues la gente que acá vivía pues era la única forma que tenía de conservar los alimentos, y digo hasta fechas bastante recientes. Ok, cuando digo fechas bastante recientes no es que estoy diciendo que hasta hace 2, 3 años. Me refiero a que hay gente viva que sabía que solamente podía comer tener acceso, la única forma que tenía para conservar sus alimentos, sobre todo el pescado, era salándolo. O pues dos cosas que son muy importantes en la dieta de la península, que son la machaca de carne de res y la machaca de pescado. Es la forma, o sea, carne seca, ¿no? Salada. Pues era lo único. Las otras cosas que tenían para comer tenían que comérselas rápido si tenían acceso a ella. Si tenían pollo, por ejemplo, pues tenían que comérselo rápido. Y pues nada, pues aquí estoy caminando por historia viva. O sea, estas salinas tienen muchísimo tiempo, fácil más de 100 años. Caminar aquí en esta como que capita que está como crunchy, crujiente, que es como sal y arena. Es un poco como ASMR, muy primitivo. Se siente súper relajante. Es como caminar sobre papel es como que estuvieras explotando burbujitas de este papel de burbujas. Y aquí estamos en un lugar que pues con mucho respeto les voy a mostrar. Es lo que sería el Panteón Viejo de San Evaristo. Es un lugar pues bastante curioso, pues si pueden ver, miren, son tumbas, pues está bien abandonados, es un cementerio viejito, es una barda de piedras, pues es muy común el tema de las bardas de piedra aquí para los ranchos, para delimitar propiedades y esto, pues el límite aquí también pues es para delimitar el cementerio, el panteoncito. Es una forma muy curiosa, ¿no? Pues son cementerios relativamente pequeños que pues ya me he dado cuenta que es un poco común de las rancherías, de los lugares pequeños, pues obviamente son panteoncitos, ¿no? Y muy delimitados y todo, pero lo curioso de este panteón, y otro que les voy a mostrar, es esto, miren. Qué privilegio que el último lugar de descanso de tu cuerpo sea con esta vista y sea con este mar. Y ojalá que los que estén aquí descansando eternamente puedan estar aquí sin ninguna interrupción y ningún inconveniente con sus cuerpos. La verdad, qué lujo y qué privilegio. No voy a decir que así provoca morirse, pero primera vez que veo un lugar así, o sea, qué lujo que donde vengan a dar los restos de tu cuerpo, tu última morada sea aquí con esta vista frente a este mar.
Pues bueno, ya terminamos esta parte del recorrido. En algún momento voy a hacer el recorrido que va desde San Evaristo a Las Positas, cruzando por la Sierra de la Giganta. Ese es otro video que tengo pendiente. Si te ha gustado este video, pues bueno, ya sabes, dale like, comparte, no olvides de dejarme algún comentario y suscribirte. Y bueno, en las tarjetas finales te dejo la primera etapa de este recorrido, que es lo que va desde la ciudad de La Paz hasta San Juan de la Costa, Punta Coyote y El Portugués. Pues gracias por ver.